Hermanos, buenos días. Hoy es martes 12 de mayo del 2020, quinta semana de tiempo pascual. Hoy estamos leyendo un fragmento, continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y también del Evangelio de San Juan. Vamos a hacer una pequeña reflexión y los invito a que escuchen con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Pergé y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron a Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos, y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: Me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios, como siempre, nos anima. En el Evangelio Jesucristo nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Conviene, hermanos, que meditemos. Si ustedes tienen la lectura o la pueden consultar en algún medio, léanla, medítenla, porque hace una aclaración Jesucristo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero no es la paz que da el mundo. La paz que nos habla el mundo es una paz sin problemas, sin conflictos, sin dificultades. Pues estoy en paz porque no tengo dificultades, estoy en paz porque no tengo problemas, estoy en paz porque no hay nada que me inquiete. Pero la paz que Jesucristo nos da, también es esa, por supuesto, también, pero va más allá. No es la paz que da el mundo. Entonces, la paz que da Jesucristo es la paz que es propia para el cristiano. ¿Y cuál es la paz propia para el cristiano? Hemos oído en diferentes ocasiones de que la vida del cristiano es un nadar contracorriente, es ir contracorriente. ¿Por qué? Pues porque el mundo tiene unos criterios y el Evangelio tiene otros criterios. La manera de pensar de Dios, el plan de Dios, se opone a los criterios del mundo, del pecado, del mal. Y por eso Jesucristo aclara, porque sabe que los cristianos estamos llamados a cumplir esa misión, la misión que Él nos ha encomendado: ser luz en la oscuridad. También podemos aprovechar esta comparación, luz y oscuridad.
es ir en contra, la luz va en contra de la oscuridad. Entonces, hermanos, la paz les dejo, la paz les doy, y hace la aclaración, no es la paz que da el mundo, es una paz aún en la peor de las tempestades, en la peor de las dificultades. Allí nos promete la paz y Él quiere dárnosla, pidámosla en oración. ¿Por qué, hermanos? También en la primera carta, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo nos advierte lo siguiente. Voy a hacer la lectura, unos 2 versículos nada más, donde dice: después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Si nosotros nos adaptamos, ajustamos a los criterios del mundo, no va a haber mayor problema, Claro que lo hay, por supuesto, pero de entrada como que parece más fácil. Por eso, hermanos, yo los invito, si tienen la oportunidad, insisto, consulten, lean este texto del Evangelio del día de hoy y también el libro de los Hechos de los Apóstoles en este capítulo 14, donde San Pablo los exhorta a los fieles cristianos de estas comunidades a que perseveren firmes en la fe, porque hay que pasar por muchas pruebas para entrar en el reino de los cielos. Y Jesucristo nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No es la paz que da el mundo, no es esa paz fácil, probablemente paz también a base de medicamentos, sino de fe y de la certeza de que después de las pruebas pasadas aquí en la tierra nos espera nuestro Padre Celestial en su casa. Como nos dijo Jesucristo: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Así pues, hermanos, perseveremos en la fe, en la oración, pidiendo a Dios que nos dé aquello que necesitamos para ser fieles en estas condiciones. Que Dios los bendiga, hermanos. Pueden permanecer en paz.